Hace un par de meses publiqué un video en el que hablábamos sobre los peores apocalipsis en el mundo de los videojuegos. Realidades tan devastadoras que prácticamente ninguna persona querría vivir en sus mundos. En ese video abordamos títulos como Fallout, Metro y, por supuesto, I Have No Mouth and I Must Scream. Pero resulta que hay muchísimos otros cataclismos que no tuve la oportunidad de incluir. Así que sentí que una segunda parte era casi obligatoria, y eso es exactamente lo que haremos ahora, explorar distintos mundos apocalípticos en el mundo del gaming para descubrir cuál es el peor entre ellos. En un planeta extremadamente similar a la Tierra llamado Cera, la humanidad vive tranquilamente hasta que un día, completamente de la nada, unas criaturas comenzaron a salir desde la Tierra. El nombre de estos monstruos era Locust, y su invasión, en cuestión de horas, terminaría con más del 25% de la población, lo cual se traduce en unas 2.75 billones de personas. Pero esa no es la peor parte. Completamente desesperados y después de meses de conflicto, los supervivientes utilizaron un arma conocida como el Martillo del Alba para detener el avance de sus contrincantes, incinerando el 90% del planeta, acabando con unos cuantos locos, pero también con la gran mayoría de los humanos. Y ahora, para el momento en el que los eventos del juego toman lugar, esta guerra se ha convertido en una interminable, una que se ha extendido durante generaciones en donde ninguno de los bandos es capaz de triunfar en su totalidad. Es curioso porque normalmente al hablar sobre mundos apocalípticos, Gears of War rara vez es mencionado en la conversación. Supongo que se debe al hecho de que al ser un supersoldado que corta a sus adversarios por la mitad, rara vez nos detenemos a pensar en la catástrofe que este mundo sufrió. Pero de hecho, la vida en Cera se ha convertido en una tan agobiante que muchas personas dicen que los afortunados murieron en el día de la emergencia. Y es verdadero. Para el individuo común que no tiene ningún tipo de entrenamiento en combate, esta realidad es una increíblemente difícil de superar. En la superficie prácticamente todos están condenados a morir en la guerra. Criaturas gigantes aplastan las ciudades y seres extremadamente violentos salen del suelo, haciendo que defenderse sea algo casi inconcebible. Y en el mundo subterráneo, aquellos pocos que llegaron a sobrevivir son capturados por los locos, algunos para ser utilizados como mano de obra, otros como alimento, pero todos torturados hasta el cansancio para privarlos de la voluntad de vivir. El mecanismo exacto que es utilizado para esto es desconocido, pero las personas esencialmente terminan en un estado de lobotomización, es decir, que pierden la capacidad para pensar, para sentir o para comprender lo que está sucediendo. De esta manera, quebrándolos tanto por dentro como por fuera. Incluso los guerreros más poderosos e indestructibles terminan deseando la muerte en este lugar. Esencialmente, la humanidad es tratada de la misma manera en la que nosotros tratamos al ganado, para consumo, para trabajo y para experimentación. Y creo que lo que hace de este un apocalipsis tan aterrador es lo rápido que todo sucede. Al menos para la gente común, un día estaban completamente tranquilos y al siguiente el mundo ya había terminado. De un momento para otro su vida se convirtió en una completamente distinta. Aunque como aprendemos a lo largo de los juegos subsecuentes, en realidad todo fue la consecuencia de sus propias acciones. Resulta que este planeta cuenta con una fuente de energía conocida como emulsión, una sustancia que es utilizada como combustible y todo tipo de cosas, pero cuya exposición prolongada ocasiona una enfermedad con el nombre de pulmón óxido. Así que con la intención de curarla para facilitar su extracción, los científicos comenzaron a investigar sobre ella, pero claro, no les tomó mucho tiempo utilizar a las personas afectadas por esto para experimentar, mezclando su ADN
ADN con el de otras criaturas que vivían en las profundidades del planeta, lo cual eventualmente llevaría al nacimiento de los Locus y de todos los eventos del juego, significando que, como muchos otros apocalipsis, este es uno ocasionado por la misma humanidad. Y tomando todo esto en cuenta, si tuviera que calificarlo, diría que es un 8. Su mundo es considerablemente peor que el de algo como Fallout, por ejemplo, ya que en este último existe la posibilidad de reconstrucción. Es decir, las personas han aprendido a vivir en este nuevo mundo, pero en Gears of War la batalla parece casi interminable. No importa cuántas veces acaben con la amenaza, de alguna manera siempre consigue sobrevivir, o en algunos casos, evolucionar. Imagina que un día, completamente de la nada, todas las mujeres del mundo desaparecen y ya. Ese es el apocalipsis con el que Lisa The Painful nos presenta. Un día la vida era absolutamente normal, pero de repente, mientras casi todos se encontraban durmiendo, apareció un enorme destello en el cielo. Una luz incandescente que, de hecho, no ocasionó ningún tipo de destrucción. Pero por algún motivo, todas las mujeres simplemente se esfumaron. Nadie sabe si murieron, si se fueron a otro lugar o si pasó algo todavía más incomprensible. Pero después de esto, la sociedad colapsó. Y ahora, el mundo es un páramo desértico en el que lo único que existe es violencia, pobreza y abuso de sustancias. Un mundo en el que los más fuertes son los que mandan. Un mundo en el que los días duran más de lo que deberían. Y un mundo en el que los niños se pueden incinerar porque alguien te dijo que le pasaras la cubeta con agua, pero te equivocaste y le pasaste la cubeta con gasolina. Esa es la realidad de esta aventura. El apocalipsis de Lisa es extremadamente curioso, porque no hubo ningún tipo de catástrofe. Es decir, no cayó un meteorito, no hay alguna enfermedad que convierta a todos en muertos vivientes, no hay demonios, alienígenas ni nada parecido. Simplemente la sociedad colapsó, dejando como resultado este mundo al estilo de Mad Max en el que nadie usa camisa. Como algunos sabrán, el juego nos pone en el papel de Brad, un sujeto bastante traumado por la muerte de su hermana pequeña, que al encontrarse con una niña recién nacida en esta nueva realidad, decide adoptarla y cuidarla. Pero en algún momento desaparece, lo cual nos obliga a nosotros a intentar encontrarla. Y esto es lo que nos permite viajar por el mundo y descubrir la manera en la que este funciona. Una de las cosas más curiosas es que, por algún motivo, todos los edificios, casas y estructuras simplemente desaparecieron. Digo, quedan algunos, pero en su gran mayoría no hay muchos elementos del mundo pasado. Lo cual es sorprendente tomando en cuenta que el juego toma lugar unos cuantos años después de que la luz apareció en el cielo. Pero como sea, el otro punto importante es que, como dije antes, esta nueva realidad se rige por la ley del más fuerte, lo cual significa que no importa a dónde vayas o qué hagas, siempre te encontrarás con un montón de individuos dispuestos a matarte. De hecho, nadie parece tener un gran sistema moral. Si alguien no te avienta un cuchillo mientras intentas pasar un puente, otra persona te robará mientras te encuentras dormido. Y por supuesto, tú debes de hacer lo mismo por sobrevivir. Así es simplemente como funcionan las cosas. Aunque uno de los elementos más interesantes es que, a consecuencia de lo horrible que es vivir en este lugar, prácticamente todos se han vuelto adictos a una sustancia maravillosa llamada Joy, la cual elimina todo el sufrimiento, pero al ser consumida en exceso puede convertir a las personas en mutantes, criaturas grotescas, deformes y extremadamente poderosas. Supongo que ese es el elemento más apocalíptico dentro del juego. Y aunque al principio podría parecer que solo es algo circunstancial, en la secuela Lisa the Joyful descubrimos que estas criaturas de hecho fueron fabricadas. Un
individuo conocido como el Dr. Yado creó la sustancia que todos utilizan. Esto con la intención de crear un mundo de mutantes que pueda moldear a su gusto. Aunque aún así no sabemos cuál es el origen de la luz que desapareció a las mujeres. Pero tomando todo esto en cuenta, diría que el apocalipsis de Lisa es un 6. Sí, es un mundo extremadamente violento. Alguien podría acabar con tu vida por una bolsa de papas, pero como lo dije antes, en realidad no hubo ningún tipo de catástrofe. Así que si realmente lo quisieran, todos los hombres podrían ponerse una camiseta, empezar a trabajar y reconstruirlo todo. Supongo que lo único malo es que como ya no existen las mujeres, la humanidad eventualmente terminaría, pero al menos podrían tener una vida feliz hasta que eso suceda. Aunque tomando en cuenta el tipo de personas que podemos encontrarnos, tal vez estoy siendo demasiado optimista. El apocalipsis zombie es uno de los más populares de todos. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en libros y lo hemos visto en incontables videojuegos. Pero la verdad es que también es uno de los más subestimados. Supongo que estamos tan acostumbrados a este tipo de historias que ya ni siquiera reconocemos el horror y el peligro que estas criaturas representan. Pero no es normal ver a un muerto viviente caminando por ahí. Es escalofriante. Y de todos los juegos que abordan esta temática, creo que Left 4 Dead es uno de los más aterradores. Sí, el juego en sí no es nada del otro mundo. Prácticamente puedes acabar con los zombies por montones. Pero si tuviéramos que vivir en su realidad, sería una historia completamente diferente. Normalmente este tipo de criaturas suelen ser bastante lentas y torpes. Esa es una de sus características principales, lo cual significa que es sencillo correr de ellos y manipularlos de cierta manera. Pero en Left 4 Dead los muertos vivientes son muy diferentes. No solo pueden correr, sino que pueden saltar, trepar e incluso atacar a la distancia. Pero claro, su elemento más aterrador es el hecho de que siempre aparecen en grupo. En este mundo muy difícilmente te encontrarás con un zombie completamente aislado. En el 99% de los casos hay cientos de ellos esperando perseguirte. Y cualquier mínimo movimiento es suficiente para que una horda avance en tu camino, lo cual hace de la supervivencia algo extremadamente complicado. Esencialmente, las únicas personas que continúan con vida son aquellas inmunes a la infección. Si bien no sabemos mucho de cómo los eventos del juego empezaron, sí tenemos unos cuantos detalles. Primero, la infección o la enfermedad es conocida como el resfriado verde. Segundo, todo inició en Pensilvania, probablemente en el hospital que aparece en el juego. Y tercero, el virus puede propagarse de distintas maneras. Por las mordidas, por los rasguños, por los fluidos, pero más importante, por el aire. Si prestas atención te darás cuenta de que muchos de los infectados tienen ataques basados en el humo, ya que el simple hecho de respirar el aliento de alguien contagiado es suficiente para infectarlos. De hecho, incluso los zombies más comunes de todos tosen de manera constante, probablemente como un mecanismo para transmitir la enfermedad, la cual, por cierto, actúa como una especie de rabia, es decir, que vuelve a los individuos extremadamente violentos, lo cual me lleva a otro de los puntos importantes, la enorme variedad de zombies que hay. Por algún motivo, ciertos individuos evolucionan en criaturas más peligrosas que otras. Están los smokers que te separan del grupo y te llevan hasta rincones aislados. Están los hunters que te atacan cuando menos lo esperas. Están las witches que te sacan las tripas y las volteas a ver. Los boomers que te vomitan en la cara atrayendo a otros infectados. Y los tanks, la versión más destructiva y peligrosa de estas criaturas. En otros juegos de zombies, los monstruos
estos son hasta cierto punto predecibles, lo cual le permite a las personas desarrollar comunidades en las que pueden mantenerse a salvo. Pero aquí no parece existir nada ni remotamente parecido. Los supervivientes constantemente se mueven de un lugar a otro intentando escapar, pero todo parece estar completamente infestado. De hecho, en muchas de las habitaciones seguras podemos encontrar mensajes de otras personas reflejando su desesperación. Algunas son cartas de despedida, otros mensajes de odio. Unos cuantos más intentan encontrarle sentido a todo lo que está sucediendo. Pero siempre puedes sentir el dolor, el agotamiento y la falta de esperanza. Incluso las fuerzas militares se ven sobrellevadas. Así que, tomando esto en cuenta, diría que este apocalipsis también es un 8. Probablemente uno de los peores apocalipsis zombie que pudieran existir, pero como lo único que vemos es el inicio del cataclismo, no sabemos con certeza lo que pasa en el futuro. Después de todo, alguien podría encontrar una cura, y si lo comparamos con algunos de los otros apocalipsis que veremos, no creo que esta sea una de las peores realidades que pudieran existir. Honestamente, es muy difícil considerar a Doom como uno de los peores apocalipsis, no porque lo que pasa dentro del juego no sea malo, sino porque en este universo nosotros somos la pesadilla. Disparamos, desmembramos y partimos a los demonios a la mitad. No hay absolutamente nada que pueda ponerse en nuestro camino. Pero la cosa es que esto solo es verdadero si lo vemos desde la perspectiva de nuestro personaje principal. Pero si nos alejamos de él y nos ponemos en el papel de una persona común y corriente, este es probablemente uno de los peores cataclismos que pudieran existir. Digo, solo ve esto, es literalmente el infierno en la tierra. Como la cronología de Doom es un poco complicada de entender, no nos vamos a enfocar en la historia, sino en el apocalipsis en sí mismo. En pocas palabras, un grupo de científicos en el planeta Marte desarrollan una tecnología que les permite viajar entre dimensiones, pero lamentablemente esto ocasiona que se abra un portal directamente hacia el infierno, y como era de esperarse, los demonios comienzan a salir desde él. Pero todavía peor es que la compañía detrás de estos eventos hace un trato con las fuerzas del infierno, lo cual les facilita la invasión del planeta Tierra. Así que mientras nosotros lidiamos con lo que sucede en Marte, las fuerzas demoníacas comienzan a trabajar, y para el momento en el que nos damos cuenta, más del 60% de la población ya ha sido aniquilada, y los números solo crecen con el pasar de los días. Desde la distancia podemos ver símbolos demoníacos esparcidos por todos los continentes, así como una luna completamente destruida. De hecho, es incluso sorprendente que alguien aún se encuentre con vida. Pero desde cerca la cosa es todavía peor. Los edificios se han desmoronado, los cielos se han vuelto totalmente rojos. Hay tentáculos y cúmulos de carne que salen directamente del suelo. Y todo lo que antes existía ha desaparecido. A decir verdad, esta es probablemente la escena más apocalíptica que haya visto en cualquier videojuego. Realmente parece algo sacado directamente de la Biblia. Una invasión demoníaca en la que 1.000 millones de personas han sido descuartizadas, sin ningún tipo de consideración. Hay demonios gigantes que literalmente han modificado tanto la apariencia de la Tierra que ya ni siquiera parece el mismo lugar. Hay fuego, truenos y destrucción hasta donde la vista alcanza. Según los datos que podemos obtener en el juego, la invasión sucedió de una manera tan repentina que la humanidad ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Aparentemente hubo un apagón tecnológico justo antes de que esto sucediera, por lo que la gran mayoría de las herramientas humanas se volvieron inutilizables. Y como podemos ver, incluso las armas de guerra militares resultaron completamente inútiles. Es bastante divertido que como la población de la Tierra prácticamente
supuestamente ya fue aniquilada, ahora podemos ver a los demonios peleándose entre sí porque esa es su naturaleza, caótica, destructiva y violenta. Y si así se comportan entre ellos, solo puedo imaginarme el sufrimiento que las personas pasaron. Este es un apocalipsis en el que definitivamente yo no querría vivir, y por eso mismo creo que se merece un 9 de calificación. Es destructivo, es tortuoso, es visceral, pero sobre todo es irreversible. Incluso si consiguiéramos acabar con todos los demonios, ¿realmente crees que las cosas podrían regresar a la normalidad? Para mí parece casi imposible. Es muy difícil evaluar el horror de un apocalipsis cuando no tenemos la oportunidad de observarlo de una manera directa. Es decir, si la humanidad desaparece pero no sabemos exactamente cómo sucedió, el impacto simplemente no es el mismo. Y este es el caso de Horizon Zero Dawn. Desde una perspectiva externa, el mundo de este juego podría parecer increíblemente bello. Hay naturaleza, hay animales, hay vegetación y hay comunidades de personas que viven en total tranquilidad. Sí, también existen las ruinas de una antigua civilización que nos sugiere que algo sucedió. Pero a decir verdad, si solo nos enfocamos en el presente, cualquiera pensaría que las cosas no están tan mal. Pero eso se debe únicamente a que Horizon precisamente nos cuenta la historia de lo que sucedió miles de años después de la catástrofe, una vez que todo ya terminó. Ligeros spoilers, pero el apocalipsis de Horizon fue el siguiente. Durante los últimos años del siglo XXI, una compañía bajo el nombre de Faro desarrollaría una línea de máquinas para el mercado militar que superaba la tecnología de cualquier cosa que haya existido hasta ese momento. Estas máquinas no solo tenían la capacidad de actuar como una colmena, sino que también podían utilizar materia orgánica como combustible, e incluso fueron diseñadas para no tener ningún tipo de vulnerabilidad en sus sistemas. Es decir, que nadie podía hackearlas, ni siquiera sus propios creadores. Pero en octubre del año 2064, un grupo de estas máquinas comenzó a actuar de manera extraña, ignorando los comandos de sus dueños y atacando a todo el personal. La compañía al inicio pensó que solo era una especie de fallo, así que llamaron a la doctora Elizabeth Sobek para investigar. Pero lo que esta descubrió es que para este punto, las máquinas ya eran prácticamente incontrolables. Habían desarrollado una entidad independiente, por lo que ahora solo seguían sus propias órdenes y tomando en cuenta su capacidad para asimilar la materia orgánica, así como el hecho de que podían reproducirse por sí mismas, los científicos llegaron a la conclusión de que salvar a la humanidad ya no era algo posible. Así que optaron por la siguiente opción: preparar el mundo con la esperanza de que miles de años en el futuro la vida pudiera resurgir. Así se formó el proyecto Zero Dawn, una línea de trabajo cuyo único propósito era crear a una inteligencia artificial bajo el nombre de Gaia, que se encargaría de garantizar la supervivencia del planeta una vez que todo haya terminado. Y ese es el mundo en el que el juego toma lugar. Aunque por un fallo en el sistema, los humanos que surgieron de este proyecto nunca pudieron aprender sobre los eventos del pasado. Así que, en pocas palabras, la sociedad comenzó desde cero, completamente ignorante de lo que sucedió miles de años atrás. Pero lo verdaderamente horripilante es el destino que las personas del pasado sufrieron. Esencialmente, la humanidad y todas las formas de vida que había en la Tierra fueron completamente aniquiladas en menos de 15 meses. Las plantas, las bacterias, las personas, incluso las fuentes de agua y aire, todo desapareció. Por lo que el planeta se convirtió en una roca
zona desolada en donde la vida ya no era posible. Los únicos supervivientes fueron un grupo seleccionado de personas que se resguardaron en Elysium, un búnker subterráneo diseñado específicamente para los trabajadores del proyecto Zero Dawn y unos cuantos invitados, principalmente personas influyentes. Pero este búnker no era ningún tipo de salvación. No, su único propósito era darle tiempo a los científicos para completar el proyecto. Pero todos sabían que eventualmente las cosas iban a terminar. De hecho, todas las personas que vivían aquí fueron castradas para evitar la reproducción y el consumo de los recursos tan limitados. En consecuencia, muchos de estos individuos prefirieron acabar con su propia existencia antes que esperar la destrucción inevitable, mientras que otros sucumbieron completamente ante la locura. Si bien nunca podemos observar la destrucción de manera directa, sí podemos ver unas cuantas imágenes, y honestamente luce igual de devastador que el apocalipsis de Doom, solo que en lugar de demonios, son máquinas. Obviamente, como toda la materia orgánica del planeta eventualmente se agotó, las máquinas entraron en un periodo de hibernación, y esto es lo que le permitió a Gaia desactivarlas. De esta manera, con el pasar de miles de años, poco a poco el planeta se volvió habitable de nuevo. Primero llegó la naturaleza y después los humanos, aunque en esta ocasión, las máquinas evolucionaron de tal manera que se adaptaron al ambiente, convirtiéndose en un organismo más de su ecosistema. Para ser honesto, si evaluara únicamente los eventos del pasado, diría que el apocalipsis de Horizon es un 9. Literalmente, es la primera vez que vemos una extinción masiva de todas las formas de vida. Pero, si tomamos en cuenta también el futuro, bueno, diría que es un 8. Así que supongo que lo justo es dejarlo a la mitad, 8.5. La única razón por la que no está un poco más alto es porque al final la vida encontró la manera de seguir adelante. Imagina que un día te despiertas en el medio de la noche y por alguna razón sientes la extraña necesidad de mirar por tu ventana, pero al mismo tiempo sientes miedo. Y justo cuando estás a punto de abrirla, una voz al otro lado de la pared te dice que no lo hagas. Aparentemente algo muy peligroso está sucediendo en el exterior, algo incomprensible, algo que nadie puede entender. Así que en lugar de abrir la ventana, decides salir de tu apartamento y explorar un poco el edificio. Pero por algún motivo todo se encuentra en completa oscuridad. Hay cosas tiradas, las puertas de tus vecinos están cerradas de formas extrañas. Y cuando por fin comienzas a encontrarte con otras personas, te das cuenta de que todos se han convertido en estas criaturas deformes. Esto es Look Outside, un juego en el que esencialmente aparece una criatura colosal en el cielo tan incomprensible para la mente humana que el simple hecho de observarla corrompe completamente nuestra forma, transformando a las personas en monstruos. Así que ahora debemos de vivir en el interior para siempre, al menos si tenemos la intención de no caer en este destino. Look Outside es probablemente uno de los apocalipsis más creativos con los que me haya encontrado, porque por primera vez no hay un antagonista. Como descubrimos a lo largo del juego, la criatura cósmica de los cielos, conocida como el Visitante, realmente no tiene malas intenciones. Simplemente es un ser vivo que, por mera curiosidad, comenzó a ver hacia la dirección de nuestro planeta, completamente ignorante de los efectos que esto tiene sobre los humanos. Y es que su forma es una tan ajena a las leyes de la lógica a las que estamos acostumbrados que un simple vistazo fractura nuestras mentes, las destruye por completo. Supongo que una buena analogía sería como si nosotros levantáramos una piedra del parque, algo insignificante desde nuestra perspectiva, pero para todas las hormigas, insectos y cosas que vivían debajo de ella, su realidad cambió completamente en unos segundos y no saben por qué.
¿Puedes imaginártelo? ¿Algo tan incomprensible que ni siquiera tu cuerpo soporta estar ante su presencia? Por supuesto que no puedes. Ese es el punto, que es imposible de entender. De hecho, la influencia del visitante es una que ni siquiera necesitas verlo de manera directa. Una fotografía, una pintura o incluso una descripción es suficiente para volverte loco. Y eso es lo que hace de este Apocalipsis uno tan escalofriante, que ni siquiera podemos intentar darle sentido. Aparentemente, la cosa en la que las personas se transforman no solo tiene que ver con su apariencia, sino con sus sentimientos, con sus aficiones, con sus ideales y con objetos inanimados que se encuentran cerca de ellos. Por ejemplo, si muchas personas observan al visitante al mismo tiempo, sus cuerpos se fusionan en esta atrocidad. Otros pueden desarrollar una infinidad de ojos relacionados con el concepto de observar algo que no deberían, y unos cuantos más buenos se convierten en líquido. Pero la cosa es que incluso el mundo físico, por algún motivo que no conocemos, también se deforma. El ejemplo perfecto de esto es el piso 1 del complejo de apartamentos, el cual se ha convertido en una serie infinita de pasillos que no tienen lógica, sentido ni razón de existir. Un laberinto invadido por algunas de las criaturas más peligrosas que hay en el juego. Pero bueno, para poder evaluar este apocalipsis tenemos que hablar sobre sus finales. Así que como es una aventura relativamente nueva, aquí está tu alerta de spoilers en caso de que quieras experimentarlo por tu cuenta. La historia de Look Outside esencialmente se basa en la idea de que el visitante entrará en contacto directo con la Tierra en 15 días. Así que nuestro objetivo es sobrevivir o esperar hasta que eso suceda. Pero durante el transcurso conocemos a los astrónomos, individuos muy misteriosos que no solo fueron los primeros en reconocer la existencia del visitante, sino que están convencidos de que es una especie de deidad, y por ende su intención es realizar un ritual que les permita ascender junto con él, o al menos comunicarse. Y cómo realicemos este ritual o no es lo que define el final que obtendremos. Hay uno en el que el visitante literalmente se va, dejando a todas las personas del mundo convertidas en monstruosidades, las cuales por obvias razones terminan entrando en un estado masivo de histeria, de esta manera acabando con la sociedad. Hay otro en donde el mundo se queda en ruinas, habitado únicamente por horrores más allá de la comprensión. Entre ellos, una rata gigantesca cuyo cuerpo constantemente se encuentra gritando porque su pelaje está conformado por todas las personas que en algún momento fueron humanas, ahora condenadas a sufrir de esta manera para toda la eternidad, incapaces de morir. En otro de los finales, los astrónomos se convierten en esta cosa, un símbolo de infinito que tiene la capacidad de asimilar a todos los seres vivos dentro de él, y que ahora viaja por los cielos gritando mientras los aniquila a todos, con algunas personas incluso ofreciéndose de manera voluntaria con la esperanza de llegar al paraíso. Hay uno más en donde nuestro personaje se convierte en una monstruosidad y comienza a consumir a todos los individuos, volviéndose cada vez más grande. El único final relativamente bueno es uno en donde nuestro personaje se transforma, pero de alguna manera consigue mantener su conciencia. Así que utiliza su nuevo cuerpo para ayudar a los demás, reconstruyendo el planeta y convirtiéndose en una especie de protector. Pero como puedes ver, este es un final entre 20, lo cual lo hace muy poco probable. Por lo que, si esto sucediera en realidad, debemos de asumir que todo terminaría en tragedia. Y por esto, creo que el apocalipsis de Look Outside es un 10. Al final del día, prácticamente todas las personas del mundo terminan sufriendo de una manera que es incluso difícil poner en palabras. Y la peor parte de todas es que genuinamente no podemos entender el porqué. Así que si combinamos esta con la lista que hice en el primer video, quedaría algo como esto. A pesar de lo horrible que es la realidad en Look Outside, aún creo que el apocalipsis de I Have No Mouth and I Must Scream es el peor entre todos. Pero esta es solo mi opinión, me encantaría escuchar lo que piensan ustedes. Así que si conoces un apocalipsis que no mencioné, déjalo en los comentarios y tal vez podamos hablar sobre él más adelante. Como siempre, si disfrutaste del contenido, considera suscribirte al canal, realmente me ayuda. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.